Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en el programa Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a hacer el capítulo número 90 de este programa radial cristiano. Estamos en una serie que se llama Asediados por el Pecado y hoy día vamos a hacer el capítulo 24 de esta serie, que se llama Amadores de los deleites más que de Dios. Un poco esto referido a lo que aparece ahí en la Escritura, en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, con respecto a las características de los postreros tiempos, de los postreros días, donde vendrán tiempos peligrosos, y hay una descripción de las características de los hombres que estarán en esos tiempos. Y Pablo le advierte a Timoteo sobre estos hombres de estos postreros tiempos y nos advierte, por supuesto, a nosotros con respecto a este tipo de personas que van a estar en el mundo, amadores de los deleites más que de Dios. Estoy acompañado de los controles radiales por Álvaro Sáez y me acompañan también Esteban y Benjamín Sáez. Así que hoy día estoy acompañado. Ojalá que hoy día venga el Kikín para que podamos compartir un rato. A lo mejor viene el Malicio Carnales. El hijo de Malicio se llama Kikín. Ah, sí, justamente. Ya. Bueno, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, sabemos lo que es un deleite. Un deleite es como de los placeres, de los que uno se siente deseoso de satisfacer ciertas cosas que a uno le gustan. Por ejemplo, ciertos deleites, por ejemplo, un hombre que le gusten mucho las mujeres, y no le gusta una nomás, sino que varias, y sexualmente, aún sin estar casado, quiere tener relaciones sexuales con esas mujeres o con esos hombres, y viven esos deleites sexuales. También los deleites, por ejemplo, de algo bien conocido como es la droga, por ejemplo, o el deleite de fumar, por ejemplo, el deleite del alcohol, y el deleite de las riquezas, el deleite del consumo, de pasear, no sé, de perder el tiempo en muchas actividades, los casinos de juego. Hay tantos deleites, de ver televisión, de estar ahí pegado en el computador, las pantallas. La gente disfruta que les pongan ahí me gusta a las publicaciones que hacen y los cuentan, lo llevan contadito, dicen, esta foto que puse me ha dado tantos me gusta, y se deleitan en esas cosas pasajeras. O bien otras cuestiones, no sé, hay gente que le gusta otras actividades, el deporte, también se aficionan demasiado, se vuelven adictos a tantas cuestiones, a los juegos de video. ¿Sí? Hay tantas formas de perder el tiempo. Y eso todo en el fondo para sacarte un poco de la relación con Dios. Ahora no está malo, por supuesto, navegar por internet o revisar su Facebook o mandar un par de WhatsApp o revisar lo que le ha llegado o ver su correo electrónico. No, eso no es pecado. El asunto es que una actividad se transforme en pecaminosa. Ya sabemos, por ejemplo, que la misma Biblia nunca habla de que no se puede tomar vino, pero sin embargo no habla que no se pueda tomar vino. Pero el asunto es cuando se vuelve adicto a eso, la persona ya no puede ir a una comida sin beber exageradamente y se emborrachan y hacen lesera y cosas así.
Tampoco la palabra dice, por ejemplo, que tener relaciones sexuales sea malo, pero también hay que tener relaciones sexuales en el momento adecuado, o sea, un matrimonio, no está mal que tenga relaciones sexuales, debe tenerla, es muy aconsejable y es bueno que lo tenga toda la vida de casados. Y el asunto es cuando ya esas cosas se hacen fuera de los estándares. Ahora, siempre como que la gente le gusta más la fruta del vecino, entonces como que no se conforma con lo que tiene también y ambiciona y tiene envidia y aspira a otras cosas y no está conforme con lo que tiene. Satanás, por ejemplo, Lucifer, tenía un privilegio ahí con Dios, ¿m? Y era un querubín protector, ¿m? Pero quiso hacerse igual a Dios, se quiso ser semejante a Dios. Y todos sus ángeles seguidores fueron también atraídos por querer disfrutar de otro tipo de placeres, de otro tipo de deleite. Y ellos fueron los primeros en preferir los placeres más que a Dios, más que ser obediente a Dios. Y quisieron ver lo que le podía ofrecer el universo y amaron más sus propios deseos que obedecer a Dios. Después nosotros sabemos ahí en el Génesis, ¿no es cierto?, que empieza una larguísima historia, una larguísima lista, empezando por Adán y Eva, que quieren conocer algo más. Le dijeron que no tenían que comer del árbol prohibido, pero ellos quieren comer del árbol prohibido. Te dicen hoy día a ti que no debes fornicar, pero tú quieres deleitarte fornicando. Te dicen hoy día a ti que no tienes que cometer adulterio, y te sientes un deseo de cometer adulterio. O sea, es como querer comer del fruto del árbol prohibido. Es como que te digan a ti, Esteban, no puedes comer de eso. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Quieres comer? Y uno te dice, no está bien que comas. Está prohibido que comas. Y como que a uno le dicen prohibido y parece como que más le gusta. ¿Sí? Dime algo. Yo vi un chiste de Condorito. ¿Del profeta Condorito? Sí, del profeta Condorito. ¿Ya? Que hablaba como que estaban naufragando y necesitaban que todos saltaran del barco y le decía a uno de sus marineros que lo juntara a los chilenos y a los alemanes en diferentes partes. A los alemanes le dijo que saltaran y saltaron, y a los chilenos le dijo que no tenían que saltar para que saltaran. Claro. Así somos los chilenos, pues, así no. Somos como al revés, pues, ¿no es cierto? Siempre buscando qué es lo que podría pasar si es que hacemos algo malo. O sea, por ejemplo, te dicen no comas ese chupete. Tú quieres ver qué es lo que puede pasar. Es como un instinto curioso. Eso, como la curiosidad también. ¿De sí. qué va a pasar si lo haces? Correcto, súper bien. Muy bueno tu intervención. Bueno, lo que decía el profeta Condorito, como decimos con el pastor Mauricio. Ya, y también el pastor Mampato también nos enseña bastante. Ya, bueno, y también en la historia del hijo pródigo uno ve, por ejemplo, cómo este hijo campesino, como que se aburre de estar con el padre en la casa y le dice, papá, ¿sabes qué más? Reparte la herencia. Y yo quiero mi parte. Y el papá, ya bueno, le reparte la herencia y le da todo el dinero que le correspondía por ser hijo en esa hacienda, en ese lugar. Y se toma y se lleva la plata, se lleva todo el dinero y se lo malgasta en diferentes deleites, diferentes placeres, hasta que se le acabó el dinero. Y ahí los amigos le abundaban, pues. Tenía muchos amigos, entre comillas, que querían estar con él. Pero se le acabó el dinero y se le acabaron los amigos. Claro, justamente. Desapareció el dinero y desaparecieron todos los amigos. Correcto. Cuando desapareció el dinero, desaparecieron sus amigos también, pues. Porque los amigos en realidad no eran amigos. En realidad lo que querían era un poco comer a la bolsa, vivir a la bolsa ahí del hijo pródigo. Así es el mundo. Y finalmente los deleites, los placeres del mundo llegaron también a nuestra vida. Y desde que somos pequeñitos, y también esto abarca toda la humanidad,
a toda esta humanidad caída en pecado, desea también alcanzar estos placeres, deleites y cuestiones que muchas veces están prohibidas, o por la ley, o sencillamente por la moral, por la ética, o por la palabra de Dios. Hay muchos deleites en este mundo que pueden generar avaricia, codicia, envidia, ambiciones y, lo peor de todo también, adicciones. Te vuelves adicto, o sea, ya un grado de deseo tremendo de querer disfrutar de tales placeres, que te llevarán a estar aún más asediados por el pecado y cada vez consumiendo más y más tu tiempo, tu interés, cada día más alejado de tu Dios y finalmente te va a producir un resultado probablemente amargo. ¿En qué sentido amargo? Al principio, por ejemplo, un hombre que está casado y conoce a otra mujer, al principio va a ser como algo exquisito, novedoso, el poder tener una relación extramarital con otra persona, una relación prohibida. Y al principio todo el placer que le produce esta relación extramarital, este adulterio, lo tiene pero más que contento y feliz. Pero usted sabe que todas las cosas se descubren y finalmente se van a enterar de lo que está haciendo. Y ahí probablemente hoy en el mundo como estamos, la mujer rápidamente va a tomar sus hijos y le va a decir chao nomás a este hombre y se va a acabar el matrimonio. Y después va a ser amargo los momentos que va a vivir ese hombre pensando en que ya no va a estar con sus hijos, porque su esposa ya no se lo va a permitir, porque ya no va a querer ser su esposa por haberla engañado con otra mujer. En estos tiempos en que estamos rodeados de todo tipo de bienes de servicio y consumo, es hasta natural sentirse atraído por algunos de los tantos placeres que nos ofrece el mundo. Algunos de ellos, si bien es cierto, en sí mismos no nos apartan de Dios, siempre está el peligro de que se vuelva uno poco a poco adicto y empiece a ocupar mucho tiempo y finalmente termine realmente afanándose por alguno de ellos y termine despreciando o depreciando lo espiritual y todo lo que se relaciona con Dios. Hay muchos motivos en la vida para un poco dejar de amar a Dios. Hay muchas excusas también. Tengo tan poco tiempo para ir a la iglesia, o tengo tan poco tiempo para leer la Escritura, o no tengo tiempo para orar. Es porque estamos siendo consumidos muchas veces o por el trabajo, o por los placeres, o por los deleites. Por muchos motivos han surgido hombres y mujeres que terminan amando más sus deleites que a su Creador, el cual, como dice la palabra, es bendito por los siglos de los siglos y no puede ser jamás reemplazado o superado. Al final, muchos de estos deleites terminan destruyendo al que abusa de ellos. El mundo y sus placeres. Tenemos tantos placeres hoy en el mundo. Hemos mencionado, por decir algunos, los conocidos, los que producen mucha destrucción finalmente. La droga, el alcohol, la sexualidad ilícita, vicios diversos. Si estás amando más los deleites que a tu Dios, tú necesitas, hermano, a Jesucristo para que cambie tu vida. Jesucristo, Él da la verdadera dicha, el gozo verdadero, el gozo eterno. Este mundo y sus placeres al principio te causarán aparente dicha, pero esta dicha va a ser pasajera. ¿Quieres gozo verdadero, gozo eterno? Entonces ama más a Dios que a tus deleites. Te está matando la droga, te está
licor. El mundo con sus placeres solo te traen destrucción. Tu esposa y tus pobres hijos están sufriendo por ti. Yo te presento a un amigo que te va a hacer muy feliz. Eres esclavo del vicio, del odio y de la traición. Vives siguiendo ilusiones, solo hallando decepción. Tú necesitas a Cristo que llene tu corazón, para que cambie tu vida y que te llene de amor. Porque está vacío, porque está vacío, porque está vacío tu corazón. Y tan solo Cristo puede darte dicha, puede darte vida y satisfacción. Tu mundo es mundo de envidia, temores y falsedad, donde no existen amigos, donde reina Satanás. Te invito, ven a mi mundo, un mundo lleno de amor, donde hallarás vida eterna y reina Cristo el Señor. Porque está vacío, porque está vacío, porque está vacío tu corazón. Y tan solo Cristo puede darte dicha, puede darte vida y satisfacción. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Amadores de los deleites más que de Dios. La Biblia nos advierte de cuál va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, dice estos importantes versículos que es lo que estamos estudiando con respecto a que estamos asediados por el pecado, porque estamos en los últimos tiempos, porque debemos conocer cuál es el carácter de los hombres que están en medio de nosotros, incluso en las congregaciones. Pablo le advierte a Timoteo, instruyéndole con respecto a los cuidados que debe tener como ministro de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Aquí viene el tema que estamos viendo hoy día. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muchas personas, hermanos, se autodefinen como creyentes y se llaman católicos, se llaman evangélicos, se autodenominan cristianos, porque algo de religiosidad dicen tener. Dicen creer en Dios, aunque muchas veces el Dios en el que ellos creen no es el Dios de la Biblia. Se inventan un Dios a su manera. Está en la ignorancia de las Escrituras, no la leen. La mayoría de las personas que se congregan jamás ha leído completamente la Escritura, no conocen completamente lo que la Escritura dice, por eso que a veces toman algunos versículos, los sacan de contexto y arman tremendas excusas
para hacer tal o cual cosa. La mayoría de la gente no ha revisado nunca la Escritura, nunca se ha dado el tiempo de leerla por completo. No la va a entender por completo, tampoco se la va a memorizar, pero por lo menos es muy poca la gente que ha logrado darse un tiempo para leer la Escritura. Han leído muchos libros en el colegio, en la universidad, en el instituto, por sencillamente entretenerse, pero la Biblia no la han leído. Entonces, vienen personas y le dicen una cosa y la creen, y hablan cada barbaridad. E incluso su religiosidad está maquillada con cierto grado de piedad, de benevolencia, de ser buenos, teniendo apariencia de piedad, aunque en el fondo, a pesar de que tienen apariencia de ser buenos, piadosos, niegan su eficacia para solucionar los problemas de la humanidad. Y, por ejemplo, ahí se vuelven políticos y dicen, no, la solución de este problema es, por ejemplo, hacer tal o cual ley, por ejemplo, la solución, por ejemplo, para la mucha fornicación que hay entre los jóvenes, es darle una buena educación sexual, es, por ejemplo, dotar a los chicos y a las chicas de preservativo, de condones, para que cuando tengan relaciones, por ejemplo, no se contagien enfermedad de transmisión sexual. Y ya nos fuimos totalmente de la Escritura cuando empezamos a hablar eso, ¿entiendes? Porque la Escritura sencillamente dice, no fornicarás, ¿sí? Mi mamá hablaba de que hay harta gente que vende preservativos sexuales y en realidad sí es una opción para no contagiarse, pero la mejor es tener solo relaciones sexuales con tu pareja. En el matrimonio. Y que la otra esté igual con uno nomás a la vez. Con una persona a la vez, claro. Esa es la mejor solución. Tal vez los otros te salven, pero Te salvan de las infecciones. sí, es mejor prevenir. Claro. Entonces, en el fondo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad de Dios. Están llenos de vanidad, muchos de estos amadores de los deleites más que de Dios. Llenos de vanidad y buscan sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Por ejemplo, no consideran a Dios como pilar fundamental de la vida de todo ser humano. Y cada cual se cree el arquitecto de su propio destino. Usted se fija que incluso los profesores o los mismos discursos, cuando los alumnos se van licenciados, todos hablan de un humanismo. No consideran a Dios. Hablan de piedad, hablan de ser buenos, pero finalmente a Dios ni se le considera. Y muchos de estos asisten a las iglesias, se congregan, pero ahí nomás. No beben del vino religioso, sino que beben sus propios licores. Están de acuerdo de que es bueno tolerar todos los credos, por ejemplo. Ese es otro problema. Y usted se fija que de repente conversa con alguno que se llama cristiano y está de acuerdo con que a los musulmanes, a los budistas y a toda creencia, los masones, etcétera, hay que aceptar su creencia y respetar esa creencia, y si el otro quiere vivir así, que viva así. Y total, ellos piensan que todos los caminos conducen a Dios, basta con ser buenos, por ejemplo. Entonces ya ahí se empieza a distorsionar, porque la gente empieza a amar más sus pensamientos, sus ideas, sus ideologías, más que a Dios. Están de acuerdo incluso de que es bueno tolerar el aborto, por ejemplo. Están de acuerdo con la diversidad, que es bueno legislar sobre diversidad sexual, sobre matrimonio homosexual, etcétera. Y son cristianos. Hay algunos que son partidos políticos que tienen el nombre cristiano, pero están de acuerdo con la diversidad sexual, la homosexualidad, el aborto, etcétera. Son tibios. Los amadores de los deleites más que de Dios son tibios. En su forma de ver el cristianismo son tibios.
dicen que puede ser verdad lo que dice la palabra, como también es discutible, puede no serlo. Cuando tú te encuentras sobre todo con un joven que se está enfriando, que estaba antes en la iglesia, que ahora se apartó, y tú le hablas un poco de la palabra de Dios, dicen, eso depende. Cuando ya empiezan con los depende, es porque ya están amando más los deleites, más que de Dios, porque no les conviene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara, es precisa, es potente, no requiere lo básico. Tanto estudio y tanto conocimiento, solamente es cosa de entender clarito lo que dice la palabra. Por ejemplo, no matarás, no fornicarás, no robarás, etc. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda esta tibieza hace finalmente que estas personas vivan pendientes más de sus logros, ser rodeados del éxito personal, ser rodeados de la prosperidad material, y así también han entrado pastores que nos hablan del éxito, de la prosperidad, nos hablan de los diezmos, de la ofrenda, que le están robando a Dios, que tienen que diezmar, que eso es bíblico y que tienen que llenar las arcas de la iglesia, pero finalmente se están llenando el bolsillo ellos mismos, porque no es diezmo, no es ofrenda para ir en pos de los más necesitados, ni de las viudas, ni de los que están sin trabajo, ni de los huérfanos, ni nada, sencillamente porque quieren hacerse ricos ellos mismos con la palabra de Dios. Entonces, llegar a ser un genuino hijo de Dios, esto entorpece el tema de los deleites y de los placeres. Entonces, muchas veces hay que elegir entre eres hijo de Dios o eres hijo de tus placeres, o padre de tus placeres. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les da la gana, y aunque conocen la Escritura, se guían por sus propios instintos y deseos de satisfacer necesidades y placeres de todo tipo, postergando lo divino a un plano secundario. Muchas de estas personas que están entre nosotros, como le decíamos en las congregaciones incluso, aparentan ser muy religiosos, pero con sus obras niegan el verdadero poder de la religión en el ser humano. Es decir, no hay diferencia al comparar su vida antes de congregarse y la que siguen ahora que se congregan. Yo conozco a algunos que predican, pero cada cierto tiempo caen en el vicio de la cantina y se lo pasan botados ahí tomando. Hay otros que hasta profetizan, pero el día que quieren se acuestan con otra persona que no es su cónyuge, y cometen adulterio y se dan un veranito tremendo, unas tremendas vacaciones, alejándose de Dios, y finalmente terminan amando más sus deleites que a Dios. Aparentan ser muy piadosos, muchas personas de estas que aman más los deleites, y asimismo atraen, porque uno en el fondo no le ve ahí los cachos a la persona, ve una persona muy amable, afectuosa, que te trata bien, que te invita a su casa, que te invita a beber sus licores, te invita a sus fiestas. Parecen ser muy buenos. Y hay otros también que parecen ser muy buenos religiosos, pero con su manera de vivir demuestran que en realidad rechazan servir a Dios. Tales personas colocan sus propios deseos en el centro de su vida. También, como hemos comentado, se adoran a sí mismos en lugar de adorar a Dios. Conservan el aspecto exterior de la religión, pero niegan su poder, niegan su piedad, niegan el poder transformador. No creen que en realidad cambien realmente las personas, porque ellos mismos no han cambiado. Y no le permiten a Dios tampoco invadir la esfera de su vida privada para que se produzca ese cambio. Y dicen, no, una cosa es ir a la iglesia y la otra cosa es mi vida privada. O esta cuestión yo no la voy a cambiar, y no están dispuestos al cambio. Entonces, todos estos amadores de los deleites más que de Dios representan un gran obstáculo en la predicación del Evangelio, pues son vistos por los incrédulos y por el mundo en general como muchas veces un cristiano terminado, y piensan que así son los cristianos. Como el producto terminado de un cristiano es que el cristiano vaya a la iglesia de vez en cuando, pero tenga una vida llena de licencias a todo nivel, una vida licenciosa, en circunstancias que estas personas ni siquiera se han convertido al cristianismo.
realmente. Son un problema estos amadores de los deleites más que de Dios. Generan en los incrédulos la idea de que no hay un real poder que transforme la vida personal de un hombre arrepentido. Son un estorbo para el Evangelio, al mostrarse religiosos, pero a su vez amando más sus deleites que a Dios. El mundo, hermanos, pasa, la vida pasa. Pasan sus deleites, pasan sus placeres. A lo mejor muchos de estos placeres producen muchas ilusiones y sueños en nosotros, pero pasarán. Y nada de los deleites del mundo permanecerán, porque lo del mundo no permanece, solo lo de Dios es lo que permanece. Entonces todos esos deseos de cubrir esas necesidades que te producen ciertos placeres o ciertas dichas, pasarán y no volverán más. Solo el deseo de amar a Dios, que es dado por Dios, por su Santo Espíritu, es el que permanece para siempre. Solo el gozo del Señor, que da el Señor con su Santo Espíritu, es el que permanece. Nada de este mundo, nada, te dará la dicha que puedes soñar. Solo el gozo te lo da Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Amadores de los deleites más que de Dios. Algunos de los cristianos que hoy sirven a Dios, decíamos, eran esclavos de diversos deleites. Y Pablo le escribe a Tito
ahora a otro de sus discípulos. Dice en Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, aquí hay una esperanza también para si alguien está hoy día en el mundo metido, inmerso en muchos deleites, que siente que no puede abandonar. Pues hay una enseñanza. Muchos de los cristianos de aquellos tiempos de Jesús, posterior a Jesús, habían sido sacados de esos deleites diversos, eran esclavos de esos deleites diversos. Y así tú o yo también, igual, éramos esclavos de diferentes concupiscencias, diferentes deseos de nuestro cuerpo, o diferentes deleites o necesidades de satisfacer diversos placeres. Vivíamos haciendo lo malo y teníamos características negativas que pueden ser transformadas totalmente y llevadas al ámbito de ahora lo bueno, lo que es agradable a Dios. Pablo le enseña a Tito que antes de venir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros con nuestra insensatez y obstinación andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo. Éramos siervos de todo género de pasiones, de todo tipo de pasiones, de todo tipo de dichas y de deleites. Siervos, esclavos. Amábamos esos deleites más que a Dios. Como dice la TLA, la traducción en el lenguaje actual de la Biblia, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba, dice la TLA, y nosotros también odiábamos a los demás. Pero ahora hemos entrado al reino de Jesucristo, donde el amor es el fruto principal y no es el odio, donde el servicio a Dios es nuestro mayor deseo, donde nuestro gozo lo obtenemos del Señor, donde nuestra paz la obtenemos cuando sabemos que estamos en las manos del Todopoderoso, que nuestro futuro, que nuestra eternidad está en sus manos asegurada. Entonces podemos sentir gozo, podemos sentir paz. Ya cualquier cosa mala que nos pase, cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, si bien es cierto nos afectará, pero ya no nos afectará como antes, no tendremos la angustia inmensa como la tiene el que no tiene a Dios en su corazón. Hermanos, esta era una condición antes de conocer al Señor de muchos de nosotros. Y el poder transformador de su evangelio nos ha cambiado. Después de haberle conocido, tú o yo no podemos seguir haciendo lo mismo, en los mismos deseos o en los mismos placeres que nos separaban tanto de Dios. Y menos aún podemos creernos hijos de Dios amando más esos deleites que a Dios. Y todo lo que esto involucra. Muchas preguntas sin respuestas quedan al final del camino que alguien ha recorrido sin Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué finalmente he llegado a este punto que me siento solo? Hay muchos millonarios, ricos, que se sienten solos, que han tomado la decisión del suicidio como la mejor decisión de sus vidas. Y uno dice, pero ¿cómo este artista de cine se suicidó? ¿Cómo este fulano que era tan famoso terminó ahí con una sobredosis de droga? ¿Cómo este terminó ahorcado, etcétera, suicidado? Es que en un momento de su vida amó los deleites más que a Dios. Alguno de estos deleites es afanarse en la vida en ganar mucho dinero,
que sirva para financiar, por supuesto, otros deleites mayores. La PDT o la palabra de Dios para todos dice en Eclesiastés 2:21, este libro escrito por Salomón: porque uno trabaja con sabiduría, entendimiento y dedicación para finalmente dejárselo al que no trabajó para conseguirlo. Y eso está muy mal y no tiene sentido, hermano. Eclesiastés 2, del 22 al 23 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, que aún de noche su corazón no reposa. Esto también, dice Eclesiastés, es vanidad. Jesucristo, hermano, pagó con su sangre por liberarte de todos estos vicios, de todas estas cuestiones vanidosas, de todo este trabajo y trabajo y trabajo por ganar dinero, porque ahora Jesucristo cambia la visión del hombre y te hace meditar en lo espiritual, te hace gozar y tener paz con serle obediente y te hace mirar más allá de tu muerte. A veces los cristianos piden en oración, hermanos, cuestiones, regalos de Dios, dádivas de Dios para gastar en sus placeres. Y por ello sus oraciones no son respondidas. Pero, así como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. He aquí una explicación tal vez a por qué ciertas oraciones nunca son respondidas por Dios. Pues hay muchos que están tan deseosos, tan animosos por cumplir ciertos deleites, ciertos placeres, que oran a Dios ciertas cuestiones para que finalmente todo le resulte bien, para poder seguir disfrutando sus placeres y permaneciendo cada día más alejado de la voluntad de Dios y de la comunión con Dios. Los hombres que no conocen a Dios son muchas veces parranderos, y nosotros mismos, tal vez muchos de nosotros, éramos parranderos o buscábamos la felicidad en el lugar equivocado. Buscábamos la felicidad con amigos que no eran amigos, como esa felicidad que el hijo pródigo también buscó en el mundo cuando se fue a gastar su dinero, pero cuando se le acabó, ya miró para el lado y ya no tenía esos amigos. Como tú, tal vez ese hijo pródigo abandonó a Dios, a su Padre Celestial, siendo a lo mejor un niño o un adolescente. Como tú, también muchos cristianos eran antes buscadores y amadores de vicios y placeres, pero hay una solución a todo esto. Su nombre, Jesucristo. Jesucristo el que transforma, Jesucristo el que cambia. Como tú, el hijo pródigo abandonó a su padre, pero un día también volvió a él, arrepentido. Como tú, muchos amadores de los deleites más que de Dios fueron salvados de la esclavitud, de sus placeres varios, y ahora son libres. Si hoy día sientes tú que has perdido mucho tu tiempo, estás perdiendo mucho tu tiempo, estás gastando mucho tiempo, y el poco, casi mínimo tiempo que le estás dejando a Dios, te está haciendo ver que aquí hay un desequilibrio. Si hay un desequilibrio inmenso, donde la oración, donde la búsqueda de la comunión con Dios, donde el escudriñar las Escrituras, donde el congregarse representa un mínimo de tu tiempo, lo más probable es que estés siendo un amador de los deleites más que de Dios. Y como tú, han habido muchos que han sido salvos, perdonados, libertados y transformados por el poder de Dios.
quiero su presencia, en mi ser sentiré. Quiero ser como tú, quiero orar como tú, quiero velar como tú, quiero triunfar como tú. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a hablar un poco sobre este famoso rey Salomón, que pidió sabiduría a Dios cuando tomó el reinado. Y como pidió sabiduría y no pidió riquezas, Dios le proporcionó esa sabiduría para guiar al pueblo de Dios, y vaya que lo hizo sabio, pero también Dios le regaló mucha riqueza. Pero finalmente Salomón también terminó confundido, lleno de riqueza, de mujeres, que finalmente lo hicieron apartarse de la voluntad de Dios. Terminó construyéndole altares de idolatría a los dioses falsos de esas 1000 mujeres que tuvo, y terminó muy lejos de la voluntad de Dios. Y escribió ese libro Eclesiastés, este predicador, hijo de David, que señala que no hubo rey tan rico, tan sabio antes que él. Vamos a revisar un poquito la escritura. Voy a tomar la versión PDT de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice la PDT, en Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 11. Eso vamos a revisar brevemente. Dice Salomón: entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Y vaya que se la dio. Pero esto tampoco resultó tener sentido, escribió Salomón. No resultó tener sentido el probar todo tipo de placeres, el divertirse grandemente, el hacer todo lo que su gran riqueza le daba la posibilidad de hacer, el darse esa gran vida. No resultó para él finalmente tener sentido. Y agrega, es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo. No hacer más que divertirse no sirve de nada. Claramente nos habla, y muchos de los famosos entienden esto claramente, que al principio se divirtieron mucho y aún hasta el día de hoy se siguen divirtiendo en sus fiestas o en todos sus vicios, pero aún se sienten vacíos y que todo lo que hacen, todo lo que prueban no sirve de nada. Dice Salomón, así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Y aquí la sabiduría se anduvo confundiendo un poco, pero él también cayó en el alcoholismo, claramente lo menciona acá. Trató de hacer estas tonterías, de llenar su cuerpo de vino, mientras su mente la llenaba de sabiduría. Y dice Salomón, traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar en su corta vida. Y añade, entonces empecé a hacer grandes obras. Y aquí algunos entenderán, también todos los que les gusta tener propiedades o construir un negocio más grande o tener tal vez incluso un templo más grande, más lujoso, más lleno de cuestiones. Dice el rey Salomón, construí palacios, planté viñedos, cultivé jardines
hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice construir estanques de agua para regar los árboles en crecimiento. Tenía tanto dinero Salomón que podía hacerlo. Pero también en nuestra medida hay muchos que, por supuesto, tienen la misma actitud que Salomón. Y dice Salomón, compré esclavos y esclavas en ese tiempo de esclavitud ahí en Oriente Medio. Y tuve esclavos nacidos en mi casa, o sea, ya podía incluso tener esclavos nacidos en su propia familia. Tenía muchas posesiones, mucho ganado, rebaños de ovejas, más que cualquiera en toda Jerusalén. Y Salomón nos aclara, dice, junté mucha plata, junté oro, posesiones dignas de un rey. ¿Y qué ocurrió? También los cantantes, tanto hombres como mujeres, cantaban para mí. Disfruté de lo que todo hombre puede desear. Se llenó de deleites, de placeres. Pues tuve, dice, relaciones sexuales con muchas mujeres. La Biblia señala a más de 1000 mujeres que tuvo el rey Salomón. ¿Cuántos hombres se llegan a lamer los bigotes cuando escuchan esta historia del rey Salomón? Me volví, dice, muy rico, muy famoso, dice Salomón. ¿Pero de qué le sirvió la riqueza, la fama y los placeres? Dice, más que cualquiera que hubiera vivido en Jerusalén antes de mí, señala Salomón, se volvió muy rico y famoso. Además, la sabiduría siempre estaba allí para ayudarme, esa sabiduría que venía de lo alto, de Dios. Dice Salomón, no me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Así que imagínense todos los placeres que disfrutó. Siempre conseguí lo que deseaba, porque me sentía feliz, dice Salomón, con todo trabajo que hacía. Al menos me quedó esa satisfacción. Pero cuando consideré todo lo que había logrado, con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido. Que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Qué maravilloso lo que nos cuenta el libro de Eclesiastés con respecto a alguien que vive lleno de deleites, lleno de placeres, incluso lleno de riquezas, y que pone todo su esfuerzo y tiene las posibilidades de hacerlo. Pero finalmente dice, no gané nada con lo que hice bajo el sol. Todo le resultó vanidad. Todo placer o sabiduría terrenal, cuando está desconectado realmente de Dios, deja finalmente al hombre tan ansioso e insatisfecho como antes. Todo lo material que tú puedas desear, todo lo que tu cuerpo pueda desear o necesitar para ser satisfecho y te produzca dicha, deleite, nada de eso realmente será gozo que perdurará. La felicidad, hermanos, no surge de amar los deleites más que a Dios. Solo a través de Jesucristo podemos encontrar la paz de nuestro perdón, de nuestra reconciliación con el Padre, con el Creador. Nuestra paz de que sabemos qué nos ocurrirá cuando lleguemos a viejo, o sabemos qué ocurrirá cuando crucemos la barrera del sepulcro. Solo a través de Jesucristo se puede obtener el gozo verdadero y la dicha final, la dicha eterna. Salomón, este famoso rey, comprendió que todo deleite y sabiduría sin Dios era vanidad. Los placeres de esta vida solo son pasajeros, hermano. Eso es lo que aprendemos con Eclesiastés 2, del 1 al 11. Muchas amarguras dejan los deleites que el mundo ofrecen. Al principio hay satisfacción, hay alegría,
pero al final mucha amargura terminan provocándote. Muchas veces todo termina en la soledad. Hay muchos que finalmente declaran en sus últimos días que no entienden muy bien por qué vivieron y para qué vivieron. Son sacudidos por la depresión, por la tristeza. Al principio de estos placeres solo hay dicha y emoción, pero al final el resultado de amar estos deleites más que a Dios es malo su resultado. Si tú quieres abandonar, hermano, este mundo sin Dios y vas a llegar al sepulcro sin Dios, vas a tener serios problemas. Ahora, si tú quieres hoy día realmente encontrar el deleite, el placer verdadero, clama a Jesucristo y todos estos placeres de esta vida ya no serán atractivos para ti. Ya lo único que desearás beber del agua, esa agua que es Cristo, que sacia toda la sed. placeres de esta vida solo son pasajeros que luego se van. Sin previo aviso nos dejan tristezas que solo amarguras te traen. Cuando cuenta tú de quieres dar, la enfermedad ha llegado a tu alma. Las respuestas no las hallas en tu vida. Por tus ojos solo llanto y tristeza y soledad. Desahuciado y triste, muy solo en la vida, te sientes morir. Solo mira a Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por ti. Clama a Jesucristo, Señor, ten piedad de mi vida, que hoy quiero seguirte, Señor, y servirte, Señor. Cuando cuenta tú te quieres dar, la enfermedad ha llegado a tu alma. Las respuestas no las hallas en tu vida. Por tus ojos solo llanto y tristeza y soledad.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, la Escritura nos habla algo muy serio con respecto a lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, con respecto a la aparición de falsos profetas y falsos maestros con enseñanzas falsas sobre disfrutar de los placeres del reino ahora. Y de repente por la televisión nos enteramos de ciertos personajes famosos a nivel internacional que nos llaman a disfrutar un reino ahora, pero un reino también lleno de deleite, de placeres. Vamos a revisar lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Voy a tomar la versión TLA, la traducción lenguaje actual. Dice la palabra que en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también les aclara el apóstol Pedro y les dice: entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta. O sea, no es tan fácil de darse cuenta que estas enseñanzas son falsas. Y están entre nosotros, estos falsos maestros o estos falsos profetas. Se creen enviados por Dios. Dicen ser enviados por Dios. Dicen tal vez el Señor hablará ahora o Dios dice, pero en realidad Dios no está diciendo. Están diciendo de acuerdo a su propia voluntad. Y dice la palabra, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Hasta ese nivel de herejía. Y Pedro les advierte, por eso cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Pero mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Y ahora no está hablando solamente de los falsos maestros, sino está hablando de otras personas que van a vivir como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Dice, por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Pues claramente las personas nos están mirando lo que hacemos. Si nuestros vecinos, nuestros conocidos o cualquier persona se da cuenta que nosotros decimos que somos cristianos, pero a su vez andamos en los brazos de la persona que no es, por ejemplo, nuestro cónyuge, claramente estaremos haciendo que ellos hablen mal de los cristianos y de nuestro modo de vivir. Dice la palabra, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Claro, y predicarán todo este tema de las ofrendas y de los diezmos, sobre todo, tratando de atraer para sí, por supuesto, las personas más ricas de la sociedad, porque ya sabemos, un diezmo de alguien que gana 10 millones de pesos es 1 millón de pesos de diezmo, pero de alguien que gana 200.000 pesos es 20.000 pesos. Entonces, por supuesto, ellos quieren atraer a sus redes gente que gane más dinero, y por eso les ofrecerán los primeros asientos en sus congregaciones y los tratarán muy bien para que se queden en sus iglesias estas personas que ganan mucho dinero, para ellos lograr tener más ingresos y así poder satisfacer todos sus deseos, sus placeres, sus deleites. Y dice la palabra, y lo ganarán enseñando mentiras. De algún modo utilizarán las escrituras para mentir, para hacernos caer. Pero Dios, dice la palabra, ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo, y no se salvarán de ese castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno,
y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Y dice Pedro, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en los tiempos de Noé. Ya sabemos, vino el diluvio. Más bien les envió el diluvio y todos murieron, excepto esas 8 personas. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Y agrega la palabra, además Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. No solamente a los sodomitas, a los homosexuales, sino a todos los que hacían la maldad y eran perversos. Pero a Lot, dice la palabra, no lo quemó siendo de ahí de Sodoma, pues era un hombre bueno, aunque Lot vivía en esas ciudades. Todos los días, dice la palabra, sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Todos esos deleites, placeres en los cuales se afanaban y hacían el mal incluso a otros, sin importarle. Aborrecían y eran aborrecibles. La palabra griega, esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que, escuche bien, a los que hacen lo malo, y lo hará el día en que juzgue a todos. Viene castigo, hermanos, claramente. Aún no es el tiempo del castigo, aún es el tiempo del perdón, del arrepentimiento, de la salvación. Pero claro que viene juicio final y viene castigo para el que no quiera tomar la decisión de dejar sus placeres, su mal camino y recibir a Cristo y someterse a su voluntad siéndole obediente. El castigo, hermanos, será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja, dice ahí la Biblia en la TLA. Entonces, hermanos, si en un terreno fértil la gente abunda en pecado, Dios puede volver de inmediato una tierra fértil en estéril y un país bien regado en cenizas. ¿Le parece esto conocido hoy en estos tiempos, lo que está ocurriendo en Chile? Un país bien regado, con montañas verdes, preciosas, que han terminado en cenizas. ¿No será que la maldad abunda en esta tierra? No hay planes ni políticos que puedan impedir los juicios de Dios para un pueblo pecador. Y cuando sobre todo dentro de ese país hay un pueblo orando, pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pidiendo que el Señor haga entender a los que no quieren entender. Cuando hay un pueblo pidiendo que Dios se manifieste, que manifieste su poder, claramente Dios actuará. Esos falsos maestros que habla la Escritura ahí en 2 de Pedro, dice, son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos incluso. Sin embargo, dice la palabra, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios, pues son prudentes. Esos hombres malos no entienden nada. Todo lo hacen por capricho, por deseo de satisfacerse a sí mismo, de gozar sus placeres, alejados de Dios. Y discuten incluso acerca de lo que no entienden. Son como los animales, dice la palabra, que nacen para que los atrapen y los maten. Pero también la palabra nos dice, sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo lo que se les antoja. Da vergüenza, hermano, dice la palabra, ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Sí, esos hombres no pueden ver a una mujer, también aclara la Escritura, sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar
Engañan a los que no confían mucho en Cristo. Claro, porque son ignorantes de las Escrituras y no confían mucho en el Señor, no confían en su poder, así que fácilmente los engañan. Y estos falsos maestros y profetas son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, hermanos. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor. Hubo un tiempo que le obedecieron, pero ahora ha habido un tiempo en que se han apartado y están lejos. ¿Cuántos de esos conocemos? ¿Cuántos de esos participaban del coro y tocaban y cantaban y ponían los ojos blancos ahí tocando la batería o tocando el bajo o tocando la guitarra? Y ahora uno los ve en Facebook escribiendo groserías, palabras obscenas, escribiendo cómo está su vida, mostrando sus tatuajes, mostrando sus plantas de marihuana, mostrando sus placeres, sus vicios, sus mujeres, etcétera, sus hombres, mostrando más de lo que debieran mostrar físicamente, incluso algunas de ellas, chicas que antes adoraban a Dios y ahora parece que vendieran sus cuerpos en fotografías y muestran ahí, se muestran en tan poca ropa y disfrutando de los placeres. Muchos de estos antes servían a Dios y eran obedientes, pero ahora se han transformado en maestros del mal también. Y también con su mal ejemplo tratan de seducir a otros que aún perseveran y les dicen que es verdad que pueden amar a Dios, pero también pueden hacer lo que se les antoje, pues finalmente Dios perdonará todo, por ejemplo. Y siguen el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente, dice la Escritura, por hacer lo malo, una burra lo engañó y le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías que hacía Balaam. Esos falsos maestros, dice la Escritura, son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan, dice, a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engaños. Y engañan también a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado, pero los atraen, los invitan a sus fiestas, mandan su WhatsApp, sus invitaciones, hacen sus llamadas por teléfono para atraer a otros que están débiles y atraparlos con sus redes para que finalmente terminen amando más los deleites que a Dios. Les prometen, dice la palabra, que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlo, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado y de sus consecuencias. Además, los que han conocido a nuestro Señor, dice la palabra, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más le valdría, dice Pedro, no haber conocido este santo mandamiento, no haber conocido a Cristo, al saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto, conocerle, y no obedecerlo. Así es, hermano. Estas personas están entre nosotros o estarán entre nosotros, hay que estar atento. La palabra nos advierte. Esas personas demuestran la verdad del dicho. El perro vuelve a su vómito y también la verdad de este otro dicho. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Y por eso nosotros vemos, hermanos, que llegan personas a las iglesias que están un poco de tiempo ahí entre nosotros y después, un año, 2 años después, o un par de meses o semanas, los vemos de nuevo
envueltos, dichosos aparentemente, en su pecado que habían dejado y que públicamente incluso se habían bautizado, haciendo ver que ahora tomaban el camino de Dios. Pero ahora se han apartado y han preferido amar los deleites más que a Dios. Hablan mucho de libertad estas personas, pero se refieren a una libertad para pecar, que es la peor forma de esclavitud que existe. Pues si tú te crees que eres libre para hacer lo que se te da la gana, y que depende si esto es bueno o es malo, que depende de lo que dice la palabra, que a veces puede ser, que a veces no puede ser, es la peor forma de esclavitud. Significa esclavitud nuevamente al pecado. Son esclavos de la corrupción, atados por cadenas de malvadas concupiscencia, de deseos carnales íntimos, de hábitos que son incapaces incluso de liberarse. Hermanos, entre nosotros la palabra nos advierte, y mire que hay que tener cuidado. El que esté firme, mire que no caiga. A veces nosotros miramos para el lado y decimos, mira ese cómo está, mira lo que hizo este otro, mira lo que hizo allá, mira ese pastor ahora como dejó la iglesia y ahora se apartó de la señora y se fue a vivir con otra mujer, y empieza la murmuración, el pelambre y todo eso. Y de repente no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos amando más nuestros propios placeres que a Dios, que incluso estamos amando los placeres del mundo que nos dan muchas alegrías, y que estamos negando la efectividad de la piedad, estamos negando el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero también debemos saber que amargos resultados hay para los que viven los placeres del mundo. Los adúlteros, por ejemplo, pueden perder sus familias. Los fornicarios pueden acarrear enfermedades, aparte de lo que significa apartarse de Dios. Los homosexuales, muchos terminarán enfermos de SIDA. Los ladrones, los que les gusta lo ajeno, terminarán en la cárcel, o bien algunos asesinados por bandas rivales. Los que les gusta el negocio de la droga terminarán con sus familias destruidas, y muchos de ellos en prisión, y con sus vidas personales amargamente, en un final amargo. Los que usan drogas destruirán sus vidas y sus familias. Debes saber, hermano, que en todo lo que hagas darás cuenta a Dios. En todo lo que hagas darás cuenta a Dios. Tal vez afanado y turbado quisieras morir, deseando una vida mejor, un mejor existir, con todas tus fuerzas luchando por tener la paz, pero todo consigues menos felicidad. Quizás criticado y burlado andes tú por ahí, llorando en silencio a oscuras que ya no eres feliz. Las cosas que pasan te obligan, no tienes cuida un amigo que oiga tus quejas.
tanto la herida de tu corazón. Y no hay en la tierra un ungüento que calme tu dolor. Tan solo mira hacia uno, molido por tu transgresión, que en la tierra murió, se extendió su perdón. Hay alguien que a ti día a día cuidándote está. Tú piensas que tal vez no oye tu dolor, tu clamar. Te digo, en él con tu vida, tanto tiempo por ti has de esperar, ven corriendo a sus brazos, él te quiere abrazar. Ya no sufras, corazón, ya no llores, por favor, ahora tienes quien por ti vigile. Tus palabras oirá y tus culpas quitará. Es Jesús, el Hijo viviente del Dios de piedad. Ya no sufras, corazón, ya no llores, por favor, ahora tienes quien por ti vigile. Tus palabras oirá y tus culpas quitará. Es Jesús, el Hijo viviente del Dios de piedad. Es Jesús, el Hijo viviente del Dios de piedad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí llegó nuestro amigo con su hijito, así que pasen, tomen asiento por acá. A ver. Vengan esos 5. Hola, ¿cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Tomen asiento ahí, acérquense. Hola. Don Malicio Carnales. Venía escuchando el programa, ¿escuchaste ahí en tu celular o no? Bueno, buenas noches. Bueno, claro que sí. Venía escuchando el programa y, claro, tiene razón. Uno muchas veces ve gente que se lo pasan en la iglesia y después se lo pasan en la calle y después se lo pasan en la iglesia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿A dónde se van a quedar? Y igual, como que da risa. ¿Cómo puede ser posible que de repente, chuta, uno hasta ha visto gente, no sé, pues, yo conocí una vez un pastor que tenía tenía otra familia y más encima predicaba en su iglesia. Bueno, sucede así. Le hemos dicho que entre medio de nosotros hay gente así. De hecho, ni yo tampoco soy perfecto y todavía tengo muchas faltas y muchos pecados que tengo que ir solucionando, muchos errores que tengo que dejar de cometer. Y bueno, lo importante es que todo esto signifique maduración, crecimiento, arrepentimiento, restauración y que unos a otros nos vayamos ayudando. Así que, claro, yo también he visto lo mismo que tú dices, que hay entre nosotros los cristianos se ve todo eso y nosotros estamos claros de eso. Eso no es novedad. Sabemos que la cuestión es así y que va a llegar un tiempo en que nosotros tenemos la esperanza que algunos de esos que se lo pasan un tiempo en la iglesia, otro tiempo en los placeres, un tiempo en la iglesia, otro tiempo en los placeres, que algún día le caiga la teja, como dicen aquí en Chile, y realmente se le rompa la cabeza y ya tengan un solo sentido y se arrepientan y se queden entre nosotros y no vuelvan más al mundo.
Así que sí, de todas maneras, gracias por tu comentario. Y a ver, dale la opinión al cabro chico. A ver. Hola tía, ¿cómo estás? Hola, Kikín, ¿cómo has estado? ¿Qué de tu vida? ¿Cómo han estado las vacaciones? ¿Ah? ¿Cómo han estado las vacaciones? Sí, bien. Bueno, yo fui con mi papito, me sacó a pasear porque como él no vive conmigo, entonces... Cállate, cabro chico, que venía aquí a decir todo lo que tiene que pasar. Mira, ahí el cabro chico ya quiere hablar. A ver, Benjita. Mauricio, Sí. ¿ya ya le contaste el nombre a tu hijo? ¡Uy, qué puntúo el cabro chico! Bueno, en verdad se llama igual como el de la tele. Se llama Federico. Pero no se ríen, ¿ah? Se llama Federico. Porque no es que el cabro sea feo, sino que usted ve que es lindo el cabro. Hijo mío. Ah, se llama igual que el Federico de la tele, qué bien. Ya, y bueno, viste, ahí hay algo que tú tienes que corregir. ¿Te fijas lo que dijo el niño? Claro, si la lengua la tiene más suelta. ¿Te fijaste lo que dijo? Sí, dijo que como tú no vivías con él, entonces estaba contento porque lo habías sacado a pasear un rato. Y fíjate que los niños desean estar con sus padres, desean estar ahí en comunión. Nosotros como hijos de Dios también debiéramos desear estar con nuestros padres, con nuestro Padre Celestial. Pero lamentablemente no somos como niños muchas veces. Por eso Jesús dijo que debiéramos ser nosotros como niños. Porque si fuéramos también como niños, por ejemplo, querríamos realmente estar con nuestro Padre Celestial e iríamos a Él y seríamos obedientes en las cosas que nuestro Padre Celestial hace. ¿Sí? Dime. Bueno, delante fui ahí a unas canchas donde le están haciendo un entrenamiento a los cabros y resulta que sí tenéis razón, ¿eh? Porque fíjate que el entrenador les decía a los cabros chicos, a los niños les decía, venga para acá. Y todos los cabritos chicos partían para allá, po. Y después el entrenador así para puro molestarlo, les decía, no es aquí, es allá. Y todos los cabritos chicos partían corriendo para allá, po. Y los cabritos ya se sentaban allá. Y después el entrenador para puro molestarlo les decía, no es ahí, es allá. Y lo hacía correr para el otro lado. Y los niñitos se estaban sentando y les decía, no es ahí, es al otro lado. Y los niñitos partían para allá, po. Y eran súper obedientes. A ver, mira, con los chicos quiere hablar. ¿Sí, Benjita? Esa era mi cancha. Ah, mira, andaba el malicio carnal ahí también, pues, ¿viste? ¿Qué te pasó, Benjita? ¿Por qué era tu cancha? ¿Por qué dices tú que era tu cancha? Porque el profe nos decía, siéntense allá. Y nosotros íbamos para allá. Y el profe, ¿están sordos? ¿Es para allá? Y después lo mandaba al otro lado. Decía, Acércate más al micrófono. ciego, es para allá. A ver, acércate al micrófono. ¿Qué dices? Que el profe nos decía, vaya para allá. ¿De cuándo les dije yo que deberían ir para ahí? Y vayan para allá. Nosotros no íbamos. Después nos decía de nuevo. Y después nosotros nos quedábamos tranquilos, así. Y el profe no nos dejaba de decir nada. Ya, ahí se quedó tranquilo. No, si es para allá. Claro, sí. Los niños son obedientes, entonces nosotros debiéramos ser obedientes al Señor, pero dale con que queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos guiarnos por lo que queremos nosotros hacer de acuerdo a nuestros pensamientos. Qué bueno, ¿viste? Uno aprende de lo simple en la vida, te vas dando cuenta que te va dando enseñanza. Mira, a ver, ¿por qué no le dais un dulcecito al Kekín ahí, que hay un dulce ahí? Dale algo. A ver. Toma, Kekín. Gracias. Gracias, tío, gracias. Ya, el Kekín te va a comer tu dulcecito. Ya. Gracias, tío. Está muy rico. Papá, ¿tú me puedes comprar de esos dulces después? Oh, tan caro, chico. Ya, sí, después te compro.
Sí, está bien, ya, bien. Hay que tratar súper bien a los hijos, porque los hijos son obedientes y igual son niños. Ujú. Bueno, voy a seguir con la palabra. Vamos a ver el ejemplo de Moisés, que prefirió sus convicciones y su fe antes que disfrutar de ser hijo de Faraón y disfrutar de todos los deleites que implicaba ser un habitante ahí de la casa real en Egipto. Moisés nos dio enseñanza de que prefirió seguir a Dios, seguir de algún modo, se sensibilizó por el dolor de su pueblo, se sensibilizó por el sufrimiento de su pueblo y defendió a un miembro de su pueblo y se vio metido en un tremendo lío y huyó también un poco por la justicia de Faraón, pero te por seguro que si Moisés se hubiese quedado, Moisés hubiese dado explicaciones ahí a su madre adoptiva y no le hubiese pasado nada más que tal vez alguna reprimenda de Faraón, pero no iba a pagar con su vida si se quedaba. Finalmente Moisés dejó Palacio Real y decidió también irse de ahí porque ya no soportaba ciertas situaciones que a él no le gustaban. Dice la palabra ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué bonito poder llegar a hacer esa misma elección que hizo Moisés. Escoger incluso ser maltratado como pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La palabra ahí en la PDT, la palabra de Dios para todos, agrega ahí en Hebreos 11, en los versículos 24 al 27, lo siguiente. Dice, por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Y Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, dice la palabra, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Qué importante que en nuestra vida, como creyentes, estemos todo el tiempo firmes, como viendo al Dios invisible. Porque muchos de los que se apartan, muchos de nosotros que se van a los deleites y los placeres, se alejan porque no sienten la presencia de este Dios invisible. Ya no ven a este Dios invisible. Ya no lo perciben. Ya no lo sienten dentro como el Espíritu Santo hablándoles. O escuchan esa voz, pero le ponen stop o pause o sencillamente apagan esa voz. Voy a hablar un poquito de la historia de Demas, que ya la he mencionado en otros capítulos. Demas, ¿quién fue Demas? Fue un seguidor fiel que aparece ahí en Colosenses 4:14, saludando junto a Lucas y Pablo a los colosenses. Ahí en Colosenses 4:14 dice Pablo a los colosenses, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y ahí vemos a este hombre poco conocido en las Escrituras. Además, Demas es mencionado en la carta a Filemón como uno de los colaboradores con Pablo junto a Epafras, a Marcos, a Aristarco y Lucas. Y Filemón, ahí 1, versículos 23 y 24, dice Pablo a Filemón, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Este era Demas, un seguidor fiel, un colaborador de Pablo. ¿Pero qué ocurrió con él? Dice la Escritura que se apartó de Pablo amando los deleites de este mundo, cuando Pablo se encontraba
prisionero, probablemente en Roma. Y Pablo le escribió esta segunda carta a Timoteo y menciona este acontecimiento que le causó tanto dolor. Segunda de Timoteo 4:10 dice Pablo a Timoteo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. Y Pablo quedó solo. Así que en nuestras iglesias también hay varios que de repente son líderes o unos siervos que a cualquiera les impacta su forma de servir y que muchas veces participan muy cerca de la mano del pastor y al poco tiempo lo vemos lejos, totalmente lejos. Amaron más los deleites pasajeros de este mundo y dejaron a Dios, dejando a la iglesia, dejando a su pastor, dejando a su gente, dejando de ser el fiel servidor o el fiel colaborador. Hay muchos Demas en nuestras iglesias. La promesa, vamos a hablar un poco de la promesa que va en la Escritura con respecto a la miseria contra los ricos opresores. Hay muchos que se afanan en el trabajo. Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Así dice la palabra. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado la gran vida de placeres. Te habéis dado a la gran vida de placeres desenfrenados. Y se han dado muchas veces las personas el gusto de todo lo que han querido. Y la palabra agrega: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Para todos aquellos cristianos que tienen incluso negocios o son empleadores y que explotan a sus obreros incluso no les pagan sus imposiciones, no les pagan sus impuestos, no les pagan sus honorarios, les quedan debiendo y se llaman cristianos, y todo lo hacen para ganar más dinero, para poder disfrutar aún más placeres y cuestiones y planes que ellos tienen. Pero la palabra dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Así que si hay alguno de ellos escuchando hoy, deje de hacer lo malo y vuélvase al Señor y pague con justicia y pague lo justo a sus obreros, a su gente, y no se llene de deudores y no llene sus bolsillos sencillamente para juntar dinero para sus placeres, sino que hay un Dios que mira, un Señor de los ejércitos que mira las injusticias de los hombres y tiene el pago. Hoy tiene una solución para eso. La solución se llama Cristo, pero hay un pago final, se llama juicio eterno. Vamos por último, hermanos, a mencionar sobre lo que dice la palabra con respecto a la gran Babilonia, la caída de esta Babilonia, de este mundo impío, de este mundo pecador, que hoy día se muestra muy lleno de placeres,
muy lleno de consumos diversos, de bienes y servicios que nos apartan de Dios, muchos de ellos, que son beneficiosos cuando los sabemos usar, que son una buena herramienta en nuestras manos cuando nuestras manos están haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando estamos viviendo en nuestro mundo desamparados de la voluntad de Dios, entonces son un arma de doble filo. Pero caerá algún día esta Babilonia. El imperio satánico, amante de los deleites, caerá. Y Apocalipsis dice ahí en Apocalipsis 18, del 1 al 11. Después de esto, dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Dónde quedó la gloria de las naciones, por lo cual la gente se afanaba en sus placeres y deleites? Dice la palabra, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, arrancad, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Nuestra forma de ser debe implicar una obediencia a Dios. Y esa obediencia muchas veces debe significar que debemos salir de los lugares donde hay tanta maldad. Así también, cuando hay creyentes que están metidos en iglesias, en grandes congregaciones mundiales, donde ya no se predica la palabra pura, donde ya se está adorando no solo a Dios, sino a múltiples otras cosas y otros seres humanos fallecidos, etcétera. Dios nos llama a que salgamos de todas aquellas iglesias o doctrinas donde ya no se predica la palabra de Dios, donde se participa de pecado en forma ya a vista y conciencia de todos. Dice la palabra, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día, dice, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Predicamos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que vino a nosotros a salvarnos. Pero todos los tiempos se acaban y las puertas se cierran. Y después de ello vienen estos juicios. No podemos predicar que la puerta estará abierta todo el tiempo. No podemos predicar que todo el tiempo Dios va a salvar. Hay un momento en que los juicios caen y la gente debe estar consciente de todas estas palabras y no rehuir de ellas, porque es parte de la Escritura. Es integrante de todo este rompecabezas que es la Escritura. Dice la Escritura ahí en Apocalipsis, y los reyes de la tierra que han fornicado con esta Babilonia, con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Qué te parece? Bueno, se ve harto terrible la cuestión, po. Es terrible, va a ser terrible. Ahora es el tiempo del arrepentimiento. Y qué bueno que tu hijo acá esté escuchando. Aunque aparentemente él está haciendo otra cosa, está pintando, haciendo algo diferente, pero igual sus oíditos están escuchando. Aunque se esté moviendo de aquí para allá, igual está escuchando. Y tú también, para que entiendas que todo el tiempo del mundo no tenemos, que nuestro tiempo se acaba, que algún día moriremos, que no sabemos en qué día se cierra la puerta, en qué día, en qué momento se acaba todo esto. Así que no podemos decir: come, bebe, llena tus graneros, construye más tu negocio, agranda más tus negocios, disfruta de los placeres, porque Dios dice: necio, esta noche puedo venir por ti y destruir todos tus planes, todos tus placeres que tienes encargado, a los cuales tú te estás sometiendo. La Biblia nos advierte. La Biblia nos quiere hacer entender. La palabra quiere salvarnos. La palabra no solamente nos quiere dar leyes, reglamentos, cuestiones que aparentemente nosotros nos sintamos menos libres. La palabra quiere libertarnos del pecado, libertarnos de la esclavitud a todos esos deleites, a todos esos placeres que son pasajeros. La palabra quiere ofrecernos hoy día y por toda la eternidad un gozo verdadero que solamente se alcanza en Cristo, siguiendo su voluntad, siguiendo sus órdenes. Y no es que esta palabra esté aquí para venir a jorobarnos, a jodernos. No es que esta palabra esté aquí para asustarnos y provocarnos terror y que por terror hagamos esto, sino la palabra en su conjunto quiere hacernos ver que tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, que se hizo hombre, que vino a salvarnos, que se puso en nuestro lugar. Su nombre es Jesucristo. Y Él vino a libertarnos, porque juicio viene sobre esta tierra. Y Él quiere salvarnos de ese juicio. Él quiere que le recibamos y desea poner su espíritu en nosotros. Desea hacer un trabajo conjunto como Hijo, como Espíritu Santo y como Padre en nosotros, para que podamos tomar buenas decisiones, para que seamos amadores de lo bueno y no aborrecedores de lo bueno, para que seamos amadores de este Dios de lleno de amor, para que amemos su palabra y para que no nos amemos a nosotros mismos, para que no amemos nuestros deleites, nuestros placeres. Bueno, yo creo que la gente escucha y algo queda ahí, porque yo he ido aprendiendo mucho con esto. He ido aprendiendo que hay algo aquí que me da paz a mí cuando vengo para acá. Yo creo que el Señor me está tocando. Y quisiera ser como el Chapo, que ahora anda allá en El Salvador. Y le doy gracias también a él porque abre las puertas de su casa. Y siendo yo un pecador, él me recibe y me acepta.
y tiene paciencia conmigo. Y le doy gracias a la Radio El Sembrador porque le permite a este pobre ciudadano expresar su opinión también. Y yo espero recibir también lo que usted menciona. Está llegando tu día. Se acerca tu día. Tal vez puede ser hoy. Tal vez puede ser hoy el día en que recibas a Cristo. Y igual que tu amigo el Chapo, que ahora anda paseando por El Salvador, predicando la palabra de Dios, conociendo a los hermanos de allá, de ese país centroamericano, compartiendo sus vivencias, lo que él ha aprendido. Qué bonito que de esas canchas de ahí, de acá de este pueblo, donde se cometían tantas maldades, haya gente que está siendo rescatada. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque aún en estos tiempos difíciles, donde hay millones de amadores de los deleites más que de Dios, hay gente que está siendo salvada entre tanta maldad. Habrá juicio, hermano, condenatorio sobre los que viven una vida llena de libertinaje, de deleites, de placeres vanos. Parece esta historia que leímos ahí en Apocalipsis 18 representar la mercadería espiritual por la cual son multitudes las que han vivido en riquezas de maldad, llenas de pecados reiterados, y la necedad de la humanidad guiada por su mente humana, amando más los deleites que a Dios. Hoy el Señor no solamente puede perdonar y salvar a los que estamos aquí reunidos. Hoy el Señor puede perdonar al que escucha detrás de unos parlantes. Dios puede perdonar toda una vida en pecado, toda una vida sujeta a múltiples placeres, a la droga, al alcohol, al sexo desenfrenado, una vida llena de placeres sexuales de todo tipo, una vida amparada en el dinero, en las riquezas. Hoy el Señor puede restaurar también tus compromisos olvidados para esos demás que han abandonado a sus líderes y los han dejado solos, como Demas abandonó a Pablo. Amando más el mundo, se fue a Tesalónica y desamparó al querido apóstol Pablo. Hoy el Señor puede restaurar esos compromisos si te arrepientes, esos compromisos olvidados. Hoy el Señor puede deshacer todas esas malas obras, todos esos deleites que te apartan de la voluntad de Dios, que te afanan en esta vida, que te hacen malgastar tanto tiempo y dejarle tan mezquino tiempo al Señor. Hoy el Señor puede deshacer esos placeres que amas y que te consumen. Él puede tocar tu vida. Dile al Señor, tócame, Señor. Tócame hoy día con tu palabra. Como dijo esa mujer llena de esa enfermedad de flujo de sangre, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Hoy la palabra es el manto que te cubre. Es el manto del Señor que puedes tocar,
que puede tocar tu corazón, que puede tocar tu mente. Él puede tocar tu vida y sanarte de todo placer que has amado. Llegó el tiempo, hermano. Llegó el tiempo de rendirte a Él. Hoy el Señor te toca con su palabra. Te dice que si eres amador de los deleites más que de Dios, hoy te puede libertar de esa esclavitud y llevarte a la libertad de vivir en Cristo, al gozo verdadero, a la dicha eterna, que es estar en comunión con Él, con su paz, con su esperanza, con su amor, el amor verdadero, el gozo eterno, la dicha verdadera que solo da Jesucristo nuestro Señor.